Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía del Bosque. Mi matrícula es A01382563. Estoy en el grupo 2 de los martes de evaluación de proyectos. Y este es el video de la presentación final del caso con el que hemos estado trabajando en el último bloque. Bueno, el caso se basa en la empresa de sistema de riesgo inteligente SASB de Ramos Arizpe, Coahuila, y se dedica a la distribución, instalación y comercialización de sistemas de riego. Y muchos de sus clientes usan una tubería especial de polietileno para el riego. Y esta cinta solo puede adquirirse en el extranjero. Y es por eso que esta empresa decidió producirla aquí en México para poder distribuirla aquí entre sus clientes. La información que tenemos para este caso es que se producen 30 kilos en una hora, es decir, 187.200 kilos en un año. Y nosotros quisimos pasar toda la información a metros para tenerlo equivalente en todo el proceso y así calcularlo mejor. Entonces sabemos que se producen 3.000 metros en una hora y tiene un costo de 300 pesos. En un día esto equivale a 72.000 metros y un costo de 7.200 pesos. Y en un año esto equivale a un total de 18.720.000 metros producidos y con un costo de 1.872.000 pesos. Se tiene estimado que el primer año se trabaje solamente el 80% de la capacidad de producción, dando esto como equivalente a una producción total de 14.976.000 metros ese año. El segundo año se va a aumentar la capacidad a un 90% y se van a producir 16.848 metros al año. Y finalmente el tercer año se estima llegar al máximo de la capacidad de producción y producir un total de 18.720.000 metros ese año. Los gastos de fabricación o los gastos y costos directos y fijos son los que se tienen establecido como la electricidad y los salarios. La electricidad sabemos que es $1 por kilowatt por hora y se consumen 45 kilowatts, es decir que en 24 horas al día que se va a estar trabajando, esto equivale a un total de $1.080. Y esto lo multiplicamos por 260 días al año que se van a estar trabajando, que da un total de $280.800. Y por otra parte, los salarios se tiene estimado que sean 2 trabajadores por turno y sean 3 turnos al día, ya que se puede dividir entre 8 horas o alguna variante de eso. Y el sueldo mensual de cada trabajador es de $900 al mes, dando esto como un total anual de $64.800. Si sumamos la electricidad y los salarios, tenemos un total de $345.600. Y esto lo podemos ver en los costos y los gastos fijos. También sabemos que el precio de venta estimado es de 0.10 centavos por metro y el costo variable unitario es del 0.03%. La inversión que se requiere hacer, primero que nada, es hacer una expansión en la nave industrial, queriendo hacer una inversión de $195.000 para el edificio, que tiene una depreciación del 5% anual. Después la maquinaria y el equipo que se requiere, la mayor inversión, ya que se tiene que comprar todo para hacer las cintas, tiene una inversión de $700.000 y se tiene una depreciación del 10% anual. Y finalmente el equipo de transporte, ahí incluye los fletes, el seguro, etcétera, todos esos gastos son de $105.000 al año, que también tiene una depreciación del 10%. Esto significa que en el año cero se va a hacer una inversión de un total de $1.000.000 y los gastos por depreciación nos dan un total de $90.250. También se tiene estimado que la tasa ISR y RUT son del 45%. Entonces pasamos a lo que es el flujo de efectivo. En el año cero se tiene la inversión inicial de $1.000.000 y bueno, las ventas van proporcionales a la producción. Se tiene estimado que se van a vender el 100% de la producción, ya que sabemos que la demanda en México es mucho mayor a lo que se va a estar produciendo, entonces se va a vender todo lo que se produce de las cintas. Entonces, en el primer año solamente se va a vender $1.497.600. En el segundo año esto aumenta a $1.684.800 y en el tercer año ya se alcanza el 100%, que va a ser $1.872.000. Y esto continúa por los siguientes hasta el año 10, que es lo que tenemos estimado. Y bueno, de materia prima ya sabemos que es 561.600 de la materia prima del costo variable que tenemos y el consumo establecido de 0.01 kilogramos por metro producido.
Entonces el costo de la materia prima por dólares por metro es de 0.03. Y también tenemos que los gastos de mano de obra, la electricidad y el 10% de las ventas es para asistencia técnica, que son los que les están ayudando a producir. Y los gastos de operación también se tiene una estimación que sean del 10% de las ventas. Entonces esto se traduce a $149,760 en cada una de ellas. Y también los gastos por depreciación. Entonces aquí hacemos la resta de las ventas menos la materia prima, la mano de obra, los gastos, la asistencia, etcétera, y también la depreciación, y nos da un total de 206, bueno, el primer año, $200,630. Después le vamos a el ISR y el RUT lo vamos a calcular haciendo la multiplicación de la utilidad de operación por el 45% y nos da un total de bueno, eso se lo restamos a la utilidad de operación, obviamente, y nos queda con una utilidad neta de 110,347 dólares. Después se le suman los gastos por depreciación, ya que estos no representan una salida de efectivo directa, simplemente es una manera de deducir impuestos y es mejor restarlos al principio para cuando haga la multiplicación de los 45, pues sea por un número mucho menor. Entonces, por eso se tiene que volver a meter abajo y se suma. Y también tienes que calcular el capital neto de trabajo. Este lo calculamos con las cuentas por cobrar, que son con un plazo de 30 días, los inventarios, que son un plazo de 90 días, y las cuentas por pagar, que en este caso no calculamos, no se tiene contemplado cuentas por pagar, ya que no, o sea, sus proveedores no les tienen ningún plazo específico para que hagan sus pagos, es decir, se pagan ahí en el momento de contado. Y pues tenemos que el capital neto de trabajo es cuentas por cobrar, 124,800, y los inventarios son 140,400, y esto nos da un total de 265,200 para el año 1. Y lo que se va a pasar a la tablita de flujo efectivo es la variación que hay de año con año, que se tiene puesto en negativo, en el signo contrario, porque todavía no se ve reflejado. Y al final se tiene que agregar la recuperación del capital del trabajo, que es cuando esperas que regrese a ti el dinero. Entonces, tenemos que el año 0, pues obviamente el flujo de efectivo va a ser negativo, ¿verdad? Porque son el de dólares que se invirtió. En el año 1 se estima que sea 64,604 negativo, ya que se hacen las inversiones, y el capital neto de trabajo pues es una cifra más grande y todavía no se siente el regreso del efectivo. Pero ya en el año 2 se suma la producción y la varianza que hay del capital de trabajo es mucho menor. Se ve una diferencia con el flujo efectivo del segundo año de $267,365, que ya es una cantidad mucho más notoria. En el tercer año esto ya nos da un $349,733 y ya nos muestra cifras mucho más estables en el flujo efectivo. Para nosotros poder calcular el proyecto de esta inversión, saber si es viable o no, pues claramente se tiene que tener unas expectativas. En este caso es la tasa de descuento, que también puede ser conocida como TREMA, tasa de rendimiento esperada mínima aceptable. Y en este proyecto era del 15%, establecido por los inversionistas. Y nosotros calculamos la evaluación de este proyecto usando dos métodos, el valor presente neto o BPN y la tasa interna de rendimiento o el TIR. Y obtuvimos resultados muy buenos, con el valor presente neto siendo de $448,592. Esto significa que el proyecto recibe el mínimo esperado, o sea, el 15% de rendimiento, y además obtiene $448,592. Es algo muy bueno para la empresa, es más de lo que esperaba. Y si usamos el método de la tasa interna de rendimiento, lo único que se necesita saber es que esta tasa tiene que ser mayor a la TREMA, y fue así efectivamente en este caso, del 23.06%. Esto significa que es un proyecto aceptable, ya que les da un rendimiento mayor al que ellos estaban esperando.
Y también calculamos el payback, es decir, el año en el que se tardan en recuperar la inversión del $1.000.000, y va a ser en 4 años y el punto 22 del siguiente año. Entonces esto es algo muy bueno, ya que es un proyecto a largo plazo, se tiene esperado que sea como a 10 años, que es algo muy bueno recuperarlo en la primera mitad. Bueno, entonces para tener un análisis de sensibilidad, porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar en el futuro, se trata de estar prediciendo lo que va a pasar, pues queremos tener diferentes variables y jugar con el Excel para poder controlar los resultados y ver posibles escenarios que podrían pasar en el futuro. Primero hicimos un cambio en el volumen mínimo promedio para ver cuál es lo mínimo que se tiene que tener para obtener un rendimiento mínimo del 15%. Y obtuvimos que este volumen tiene que ser de $15.710.133. Después realizamos un cambio en el precio de venta para que sea el mínimo promedio anual necesario para el rendimiento mínimo del 15%. Y esto significa que con tan solo $0.089 se puede obtener el rendimiento mínimo esperado. Y pues esto representa un ligero cambio, pero todavía sería una buena opción para la empresa. Y luego también tenemos que la inversión máxima total necesaria para obtener el rendimiento mínimo sería de $1.448.592, y la capacidad utilizada mínima promedio anual necesaria para obtener este rendimiento sería el 84% todos los años. Es decir, no trabajar al 100% todos los años, se puede que todos los años se mantenga el 84% y obtienen lo que esperan ellos de este proyecto. También se tiene que el valor presente neto del proyecto, si se sube la tasa de rendimiento mínima aceptable, o sea, el TREMA, al 18% en vez del 15%, el valor presente neto o el dinero que les sobra, que les va a dar de rendimiento, va a ser de $254.261, que es una cifra muy buena, que todavía les da más de lo que esperan. Y si esta tasa se sube al 20%, el BPN sigue siendo positivo, de $144.175. Esto significa que la tasa de rendimiento es muy buena y está en una cantidad muy aceptable. Este proyecto, pues la verdad nos permitió mucho analizar los diferentes estados de cada movimiento que se hace para llegar a un flujo efectivo aceptable y obtener todos los números. Me hizo aprender mucho de llevar cada uno de los detalles que se tienen que poner en cuenta, y a mí me pareció algo que me dio muchos resultados, me dejó muchos frutos esta materia, ya que aprendí muchísimo a poner atención al detalle, a pensar en cada una de las variables que puede estar cambiando, y es un proyecto muy apegado a la realidad. Me gustó mucho que es algo muy realista y que pues nos sirve mucho para realizar otros proyectos, y la importancia de realizar una buena evaluación de proyectos antes de llevarlos a cabo, ya que nos permite analizar todas las variables, todos los factores que están ahí, y también se puede hacer un análisis de sensibilidad, tratar de pensar qué pasaría si cambiamos una cosa o mejoramos esto, o si los gastos son menores, mayores, jugar con todas las variables para obtener los resultados deseados. Creo que es algo muy, muy importante para hacer, y que esta clase fue lo que me enseñó para realizar un buen flujo efectivo, entender por qué se pone la depreciación, por qué no, y cómo va afectando todo esto los resultados de una empresa, de cada proyecto. Entonces, para mí fue algo muy, muy interesante trabajar con esto, y me quedo con muchos conocimientos nuevos. Espero que este video los haya proyectado, y muchas gracias.